Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Un agradecimiento especial a nuestro amigo El Stuper, que nos compartió el segundo episodio en Discord. Último guardia en pie. Capítulo 2. Cuando las bestias chocan. El transporte se tambaleaba por el espacio como un casco flotante sin rumbo, con sus motores sublumínicos zumbando con un esfuerzo casi lastimero. Jin Kuroda estaba sentado en una esquina de la cabina, ajustando las correas de su rifle de pulso y su katana de plasma, observando cómo el seno de escamas rojas pilotaba con concentración. El cuadrúpedo permanecía inmóvil en el área de espera, apenas reaccionando al entorno. Ni rastro del bajito, ni del insectoide desde que abordaron la nave. Jin tamborileó los dedos sobre su rodilla mientras echaba una mirada al desastroso interior del transporte. Las paredes estaban cubiertas de marcas de quemaduras y remaches improvisados, y los paneles de control parpadeaban de manera intermitente, como si la nave misma luchara por mantenerse operativa. No sé cómo este trasco sigue volando, murmuró para sí mismo. Sus palabras eran una mezcla de cinismo y resignación. El transporte no solo era lento, también estaba tan destartalado que comenzaba a sospechar que la velocidad sublumínica no era una medida de precaución contra los Catar, sino su límite máximo. Cada vibración de los motores le recordaba que si llegaban a su destino, sería por pura suerte. Por un momento, se preguntó si aceptar este trabajo había sido un error. Los pocos créditos que le habían pagado apenas cubrían una semana de estabilizadores y algo de comida. Pero luego recordó su juramento, ese eco de la UGP que lo obligaba a continuar a pesar de todo. Proteger, resistir, prevalecer. Una leve sacudida interrumpió sus pensamientos. Antes de que pudiera burlarse de que la nave finalmente se desmoronaría, las alarmas comenzaron a sonar. Las luces de advertencia inundaron la cabina con un resplandor rojo parpadeante. Jin alzó la vista mientras el piloto de escamas apretaba ambos mandos y ajustaba los controles con prisa. «Alerta de proximidad», anunció la inteligencia artificial de la nave, con su tono monótono e imperturbable. Jin dejó escapar una risa seca, cargada de sarcasmo, pero con un filo endurecido por años de experiencia. Sus ojos, hundidos pero afilados, recorrieron los controles parpadeantes, mientras hablaba con un tono que mezclaba burla y desafío. ¿Ahora qué? ¿Un pirata que no sabe elegir su objetivo? ¿Un pedazo de chatarra en colisión? El desdén en su voz era inconfundible, pero debajo de las palabras se sentía la tensión de alguien que siempre esperaba lo peor. El cuadrúpedo, hasta entonces inmóvil, se levantó sin decir palabra y se movió hacia un elevador cercano. La puerta se cerró tras él, con un sonido sordo, mientras Jin volvía la mirada hacia la ventana principal de la cabina. Lo que vio borró cualquier rastro de humor. Una criatura blanca, enorme, con tentáculos que se retorcían como serpientes vivas, estaba descendiendo sobre la nave. Su cuerpo era un torbellino de carne y furia, con ojos compuestos que reflejaban una inteligencia depredadora. Los tentáculos golpeaban el casco, buscando una grieta, una entrada, algo que le permitiera alcanzar a los ocupantes. La nave tembló violentamente bajo el peso de la bestia, y el sonido de los remaches cediendo llenó el aire como un presagio. Claro, maldita sea, un depredador espacial, murmuró Jin con un tono cargado de cinismo mientras se ponía de pie. Ajustó su rifle de pulso con la precisión de alguien que había repetido ese movimiento miles de veces. El piloto de escamas redujo la velocidad de la nave, intentando controlar los constantes temblores que sacudían el transporte, pero la estructura parecía a punto de ceder. Jin observó el entorno con mirada aguda, calculando los pasos a seguir con la fría determinación de alguien que sabía que la única opción era actuar.
En ese momento, las primeras descargas de energía iluminaron el espacio. Desde una cápsula de torreta improvisada, acoplada con evidente ingenio al casco de la nave, el cuadrúpedo disparaba con determinación. La estructura claramente estaba diseñada para resistir las inclemencias del vacío. Se asemejaba a las torretas de los antiguos bombarderos. Desde su posición, el seno maniobraba con pedales y palancas, una configuración ajustada a su fisiología única, mientras las ráfagas de plasma salían disparadas. Cada ráfaga de energía quemaba un tentáculo que se acercaba demasiado, arrancando chillidos guturales de la criatura, pero su ferocidad no menguaba. Jin observó la escena con una mirada fija, evaluando el caos con la frialdad característica de un guardián. Si querían salir de esa, alguien tendría que tomar el control, y ese alguien siempre terminaba siendo él. «Debo intervenir», murmuró Jin con un toque que no admitía réplica. Recomendación: permanecer en la nave. La criatura representa un riesgo significativo, dijo la voz fría, precisa, como si surgiera directamente de su mente. Jin tenía la mandíbula apretada mientras avanzaba hacia la esclusa. «Cállate y despliega el casco», gruñó como si esperara que la respuesta llegara desde algún lugar entre la lógica y el hábito. Tu nivel de oxígeno es crítico. Esta acción compromete tu capacidad operativa, replicó la voz con su tono calmado en contraste con la urgencia de sus palabras. El traje de Jin estaba diseñado con un sistema de reciclaje y almacenamiento de oxígeno pensado para garantizar la supervivencia en cualquier ambiente hostil. En su apogeo, estos sistemas eran casi infalibles. Los filtros y almacenadores internos podían ser reemplazados fácilmente en cualquier base de la UGP, asegurando que siempre funcionaran a plena capacidad. Sin embargo, los diseñadores originales del traje jamás consideraron un escenario donde toda la civilización humana conocida colapsara. Con el tiempo, la capacidad de almacenamiento había disminuido gradualmente debido al desgaste y a la falta de reemplazos. El sistema aún podía mantenerlo con vida en el vacío del espacio, pero por periodos cada vez más cortos. «Hazlo de una vez, o me las arreglo sin ti», espetó, aunque sabía que el implante no podía ser apagado tan fácilmente. Con un leve zumbido, el casco de la UGP se desplegó, cubriendo el rostro de Jin con el emblema de una era perdida. Sin perder tiempo, se dirigió a la esclusa de salida, asegurándose con un gancho de estabilización antes de abrir la compuerta. El frío del espacio lo envolvió al instante, mordiendo su piel incluso a través de su traje, pero las constantes vitales se mantuvieron estables. El zumbido bajo del sistema interno era lo único que rompía el silencio absoluto del vacío. Desde el exterior, la nave lucía aún más frágil, un simple cascarón de metal tambaleándose bajo el asedio de la bestia. La criatura, aunque joven, ya era inmensa. Su tamaño rivalizaba con el transporte de carga entero. Sus tentáculos se retorcían y azotaban el casco. Cada golpe resonaba como un eco sordo que hacía temblar toda la estructura. Era impulsiva. Su hambre descontrolada la había llevado a atacar un objetivo que una criatura más experimentada habría descartado sin dudar. Las versiones mayores de su especie eran colosales, varias veces más grandes que la nave, y Jin sabía que no habría tenido oportunidad alguna contra algo así. Pero aquí estaba, enfrentándose a una fuerza que, aunque joven, hacía que él pareciera insignificante. Jin levantó el rifle de pulso, con su visor destacando los ojos compuestos de la criatura como objetivos prioritarios. Con una precisión milimétrica, disparó una ráfaga directa. Los impactos iluminaron la oscuridad del espacio con destellos breves pero potentes. Sabía que esa precisión no era solo suya. Los estabilizadores que corrían por su sistema eran los que mantenían sus temblores a raya. En sus mejores días, cuando la UGP estaba en su apogeo y su cuerpo estaba intacto, habría podido hacer esos disparos sin ayuda. Pero esos días habían quedado atrás, junto con todo lo demás. La criatura se retorció con violencia, soltando algunos tentáculos del casco.
Su chillido gutural resonó a través del casco de Jin, no como un sonido, sino como una vibración que parecía hablar directamente a su instinto. Desde la torreta de plasma, el cuadrúpedo seguía disparando con una mezcla de ferocidad y torpeza. Los controles diseñados para su fisiología única hacían que los disparos fueran irregulares. Las ráfagas de plasma golpeaban los tentáculos de la criatura, quemando carne y arrancando trozos que flotaban en el vacío. Sin embargo, no todas las descargas iban a donde deberían. Una de ellas pasó demasiado cerca de Jin, obligándolo a lanzarse a un lado para evitar ser alcanzado. ¿Sigues disparando en mi maldita dirección?, gruñó Jin, lanzando una mirada rápida hacia la torreta de plasma. Sabía que el seno no lo escucharía, pero eso no hacía la situación menos peligrosa. Cada disparo de la torreta era lo suficientemente potente como para destruir a un blindado, y aunque el traje de la UGP era un prodigio de la ingeniería humana, llevaba 18 años sin recibir el mantenimiento adecuado. Jin sabía que en su apogeo el traje habría podido resistir casi cualquier cosa, pero ahora no quería averiguar si todavía era capaz de soportar un impacto de ese calibre. Sin estaciones de la UGP operativas hasta donde él sabía, su equipo estaba lejos de ser lo que solía ser. Consciente de su vulnerabilidad, Jin se movía con rapidez, esquivando tanto los tentáculos de la criatura como los disparos erráticos de la torreta. La bestia era mortal, pero un disparo amigo de plasma lo suficientemente cerca podría sellar su destino antes de que tuviera la oportunidad de terminar la pelea. Activó su katana de plasma con un movimiento rápido. La hoja vibraba al encenderse y emitía un resplandor azul que iluminaba su figura en la oscuridad. Mientras avanzaba hacia la criatura, la nave, la bestia y él parecían parte de un mismo cuadro caótico. Cada paso que daba era un riesgo calculado, cada movimiento una declaración silenciosa de su obstinación por cumplir la última orden de su capitán. Aunque el universo entero te quiera muerto, sigue viviendo, Jin. Esa es mi última orden. La voz resonaba en su mente con la misma intensidad de aquel día, pero Jin se obligó a cortar el flujo de memorias. Todo lo demás aún olía a sangre, a fuego, a derrota. No podía cargar con ese peso, así que se aferró únicamente a la orden, solo a la orden. Los tentáculos de la criatura intentaban atraparlo, moviéndose con la velocidad y fuerza de látigos gigantes. Jin esquivó uno tras otro. Su cuerpo reaccionó con la precisión que solo el entrenamiento extremo y los estabilizadores podían darle, pero sentía como estos últimos empezaban a perder efecto. Cada movimiento forzaba su cuerpo más allá de sus límites, y el temblor constante en sus extremidades aumentaba con cada paso. Los estabilizadores habían sido creados para mantener a los guardias de la UGP operativos en situaciones extremas, un paliativo temporal diseñado para ganar tiempo hasta que un equipo médico pudiera transportarlos a una cápsula de recuperación. Era un sistema perfecto, cuando había bases, flotas y personal esperando al otro lado. Pero Jin estaba solo. Ningún equipo médico vendría por él. Ninguna cápsula repararía su cuerpo desgastado. Ahora lo que una vez fue una medida provisional se había convertido en su única herramienta para mantenerse en pie. Los estabilizadores no lo curaban, solo lo empujaban hacia adelante, obligándolo a seguir funcionando como una máquina desgastada que se negaba a detenerse. Su propósito, al igual que su cuerpo, estaban encadenados a esos químicos que apenas contenían el deterioro, arrastrándolo a enfrentar el siguiente combate una y otra vez. A pesar de eso, Jin no se detenía. Los instintos humanos tomaron el control, forzando su cuerpo a seguir peleando, incluso cuando éste temblaba cada vez más. Con un golpe limpio, cortó uno de los apéndices principales de la criatura. La hoja de su katana vibró con el impacto, mientras el tentáculo se separaba y flotaba en la ingravidez, dejando escapar un líquido oscuro que se esparcía como una nube densa en el vacío. La criatura gimió,
con un sonido gutural y primitivo que resonó a través del casco de Jin, reverberando en sus huesos como un recordatorio de que la pelea estaba lejos de terminar. Desde la torreta, las ráfagas de plasma seguían cayendo. Algunas quemaban tentáculos restantes, arrancando trozos de carne calcinada de la criatura, mientras otras golpeaban el casco peligrosamente cerca de donde Jin se encontraba. Podía sentir las vibraciones de los impactos bajo sus pies, y aunque su mente le gritaba que debía moverse, su cuerpo seguía operando en modo casi mecánico, aferrado a la tarea de terminar con la amenaza. Jin continuó avanzando, con su figura tambaleante en contraste con la ferocidad de su ataque. A cada paso, parecía menos un hombre y más una fuerza en movimiento, una bestia, moldeada por años de supervivencia y por la obstinación de no fallar. La criatura, joven e impulsiva, carecía de la experiencia de una adulta, pero su tamaño y fuerza seguían siendo una amenaza letal. Jin lo sabía, pero no se detenía. Si su cuerpo fallaba, lo haría en movimiento. Finalmente se arrodilló en el casco de la nave, usando su gancho de estabilización para anclarse. Cada músculo de su cuerpo parecía protestar, pero su mente ya había calculado el siguiente paso. Esperó, viendo cómo la velocidad del transporte y el impulso de la criatura la acercaban a él. El temblor en sus manos amenazaba con traicionarlo, pero cuando la bestia estuvo lo suficientemente cerca, su hoja de plasma se activó con un brillo intenso. Con toda la fuerza que le quedaba, lanzó un golpe limpio a través del abdomen de la criatura. La hoja desgarró carne y órganos, liberando una nube de entrañas y fluidos que flotaban en la ingravidez, dando un espectáculo grotesco de furia y caos. La criatura se agitó violentamente, pero sus movimientos se fueron debilitando hasta detenerse por completo. Su enorme cuerpo, que momentos antes era una amenaza imparable, ahora flotaba inmóvil en el vacío, una masa inerte que parecía casi inofensiva en comparación con su furia inicial. Jin respiró profundamente, con su pecho subiendo y bajando con dificultad mientras observaba el cadáver flotando frente a él. Sentía cómo los estabilizadores apenas mantenían su cuerpo funcional, pero no se permitía pensar en el dolor. Solo había un hecho claro: la amenaza estaba eliminada. Oxígeno crítico, retorno inmediato recomendado, insistió la inteligencia artificial, con ese tono frío y neutral chocando con la intensidad del momento. Jin permaneció en su lugar unos segundos más, como si necesitara procesar lo que acababa de ocurrir. Su figura era diminuta en comparación con el cadáver de la criatura. Solo cuando estuvo seguro de que la bestia estaba completamente inmóvil, comenzó a arrastrarse hacia la esclusa más cercana, con su cuerpo agotado por el esfuerzo. Una vez dentro, se desplomó contra el suelo metálico, desactivando el casco mientras inhalaba grandes bocanadas de aire. La inteligencia artificial continuó con su reproche. Tu maniobra fue innecesaria y peligrosa. Estuviste a segundos de quedarte sin oxígeno. Jin dejó escapar una risa seca, amarga y casi irónica. Y sin embargo, aquí estoy. El cuadrúpedo descendió por un elevador, observando a Jin con una mezcla de respeto y reconocimiento mientras se retiraba. Jin aprovechó el momento. El seno se había ido hacia la cabina, y el de las escamas rojas estaba ocupado con los controles. Por un breve instante estaba solo, realmente solo. Bajó la mirada. Su respiración era aún pesada tras el combate, y sintió como una oleada de rabia y vacío lo atravesaba. No quería hacerlo, pero las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y traicioneras. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no me mataste? Pensó clavando la mirada en el frasco de estabilizadores que sostenía con una mano temblorosa. Su cuerpo aún estaba sacudido por la pelea, pero su mente era un hervidero de emociones que no podía contener. Esa joven bestia, impulsiva y hambrienta, no había sido suficiente. Ni siquiera eso podía acabar con él. Era tu maldita oportunidad, maldita sea. Era tu maldita oportunidad.
La furia lo consumía. Golpeó el casco de la nave con el puño, dejando que la vibración recorriera su brazo y devolviera algo de la realidad a su mente. Había pasado 18 años arrastrándose por el vacío, sin ver a otro humano, ni uno solo. Su capitán, su escuadrón, la UGP, la humanidad misma, todo se había desvanecido. Jin incluso dudaba que quedara alguien más en este brazo de la galaxia. ¿Qué sentido tiene?, pensó mientras sus lágrimas caían sobre el suelo metálico. Había vencido al monstruo, pero no se sentía como una victoria. Era otra burla, otro día más que tenía que soportar. Miró el frasco de estabilizadores, sabiendo que tenía una opción. Podía no tomarlos. Solo serían unas horas de dolor, unas horas más antes de que su cuerpo finalmente cediera, y entonces podría reunirse con ellos. Podría verlos de nuevo. Su capitán, que le había confiado esa última orden, su escuadrón, que había muerto mientras él seguía respirando, la humanidad, que había desaparecido como un eco en el tiempo. El frasco temblaba en su mano mientras la rabia y el vacío luchaban por dominarlo. Por un instante pensó en dejarlo caer, en no tomar nada y dejar que todo terminara. Pero no todavía. Gruñó mientras abría la tapa, con movimientos torpes y mecánicos. Tragó la dosis de estabilizadores, dejando que el amargo sabor lo devolviera a la realidad. Aunque el universo entero te quiera muerto, sigue viviendo, Jin. Esa es mi última orden. La voz del capitán resonaba en su mente, con una intensidad que parecía borrar todo lo demás. Jin se limpió las lágrimas rápidamente, con un movimiento brusco como si intentara borrar cualquier evidencia de su debilidad. Se puso de pie lentamente. El peso del vacío lo aplastaba, pero los estabilizadores comenzaban a detener los temblores de su cuerpo. Había sobrevivido una vez más. ¿Por qué?, pensó mientras ajustaba las correas de su rifle, con sus manos temblando aún por el esfuerzo y los efectos menguantes de los estabilizadores. La respuesta estaba ahí, grabada como un eco persistente en su mente, una maldita voz que se negaba a desaparecer, que lo empujaba a seguir, porque al final no era más que una bestia moribunda, arrastrándose hacia adelante, aferrándose a una última orden que tal vez ya no tenía sentido, porque no podía fallar, porque aunque lo odiara, tenía que seguir. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.